que vamos a ver hoy es un tema, como les decía, que no depende de lo que vimos antes, si bien siempre lo anterior fue notación científica, es importante saberlo, porque a veces podemos llegar a querer escribir algún resultado de una medición en notación científica. En general, lo que vamos a ver ahora es cómo expresar el resultado de una medición, ¿sí? A ver si me responde el PowerPoint, porque hoy anda medio lenta mi compu, como siempre, ¿no? Hoy. ¿Dijo notación científica, profe? Lo que vimos en la clase anterior, las dos clases anteriores, fue notación científica y unidades, sistema de unidades, múltiplos, o sea, mililitro, kilogramos, ¿sí? Eso fue lo que vimos en la clase anterior. Bueno, ¿qué es medir? Vamos a ir a la definición de la RAE. La RAE nos dice que es comparar una cantidad con su respectiva unidad, con el fin de averiguar cuántas veces la segunda está contenida en la primera. Parece un trabalengua. Vamos a pensarlo un poquito lo que quiere decir eso. Y si el resultado de esa medición se la llama medida, ¿sí? Entonces, voy a agarrar una cantidad y le voy a dar una unidad. Por ejemplo, 1 centímetro, ¿sí? 1 centímetro. Entonces, voy a ver, por ejemplo, en el largo de la mesa, voy a agarrar la mesa y voy a tratar de fijarme cuántas veces entra esa linita de 1 centímetro a lo largo de la mesa. Eso es lo que me está diciendo. Entonces, tengo que definir alguna unidad, alguna magnitud, para poder ver cuántas veces entra esa unidad en lo que yo quiero medir. Y a ese resultado, no sé, yo digo, esa linita que mide de 1 centímetro, tengo que tener algún patrón, ¿no? Digo, bueno, mi patrón es una linita que yo tengo, no sé, un alambrecito de 1 centímetro. Voy a mutear, chicos, porque hay unos sonidos raros. Después se pueden desmutear ustedes, ya saben, ¿no? Bueno, yo digo, voy a agarrar y voy a fijarme, no sé, ese alambrecito de 1 centímetro, ¿cuántas veces lo puedo poner uno al lado del otro para hasta abarcar toda la mesa? Y me dio 200. Bueno, entonces esa mesa mide 200 centímetros. Y esa es la medida. Eso es lo que me dice la RAE. Vamos a ver si avanzamos un poquitito. Ahora también sabemos que hay dos tipos de mediciones. Pensemos un poquito. Una medición directa, yo agarro y comparo y obtengo la medida. Por ejemplo, si yo tuviese, no sé, una regla y la apoyo sobre una hoja de papel, me fijo el numerito del 0, pongo el 0 donde empieza la hoja y me fijo cuánto mide. ¿Sí? Esa hoja mide, no sé, 20 centímetros. Listo. Esa es una medición directa. Yo usé un instrumento de medición, hice un proceso para medir, que en este caso sería apoyar la regla sobre la hoja, ¿sí? Y obtuve un resultado, 20 centímetros. Es una medición directa. Y una medición indirecta, para una medición indirecta, necesitamos más de una medida directa previa. Por ejemplo, si yo quisiera medir la superficie de la hoja, no es lo mismo medir en la longitud que medir la superficie. La superficie de un rectángulo es base por altura, ¿estamos de acuerdo con esto? Sí. Entonces, ¿qué necesito hacer? Y necesito agarrar mi regla y medir la base, y luego necesito agarrar mi regla y medir la altura. Anoto esas dos medidas, que son mediciones directas, las multiplico entre sí y obtengo una medición, que va a ser la medición del área de la hoja. Pero esa medición se llama indirecta, porque es resultado de combinar otras dos mediciones que fueron directas. Cualquier cosa me preguntan, ¿sí? Cualquier cosa que no se entiende de lo que digo, me preguntan, me paran, no hay problema. Ahora, cuando yo les digo la hoja mide 20 centímetros, por ahí vengo yo y te digo la hoja mide 20 centímetros, si viene otra persona y me dice mide 20,1 centímetros, viene una tercera persona y me dice mide 19,9 centímetros, ¿sí? Otra persona me dice mide 200 milímetros, 200,5 milímetros, bueno, va a depender de qué. El instrumento que usé para medir, yo usé una regla, tal vez vino otra persona y usó para medir, no sé, un calibre, otro aparato, el método, tal vez yo simplemente apoyé así nomás la regla y no me aseguré que quede perfectamente paralela a la hoja. El observador, tal vez necesito ajustarme los anteojos y veo medio mal y no le doy al número exacto que
que coincide la rayita de la regla con el borde de la hoja, ¿sí? Entonces va a haber una diferencia, inevitablemente va a haber una diferencia entre el valor real de lo que mide esa hoja. La velocidad es una medición indirecta, y si yo quiero medir una velocidad, por ejemplo, Brian debería medir, por ejemplo, la distancia que recorrí y el tiempo que tardé. Entonces, con un instrumento tengo que medir una distancia, con otro instrumento debería medir un tiempo. Entonces, la velocidad es distancia sobre tiempo, ¿sí? O sea, es el resultado de agarrar un reloj, medir una cosa, agarrar una red, no sé, lo que sea para medir longitud, medir una longitud y después hacer un cociente. Entonces es una medición indirecta. ¿Eso respondió a la pregunta? Bueno, si no me paran y me vuelven a preguntar. Dice que existen limitaciones y que hay una diferencia por esas limitaciones que les comentaba, va a haber una diferencia entre el valor real, lo que mide realmente esa hoja, ¿sí? O valor verdadero también se le llama, de la magnitud que estoy midiendo y la cantidad que yo obtuve. O sea, entre los 20 centímetros que yo digo y la medida real de esa hoja, va a haber una diferencia, ¿sí? Entonces, cuando nosotros medimos, no es lo que estamos obteniendo, ese resultado que estamos obteniendo, es un valor que lo llamamos valor representativo. Ahora lo vamos a escribir. ¿Sí? Y esa diferencia, que es inevitable, es propia del acto de medir, la vamos a llamar incerteza o incertidumbre. ¿Sí? Vamos a tener, mi conexión es inestable, así que avísenme si no me escuchan cualquier cosa. Bueno, Sí, justo estaba por preguntar si solo no se me escucha todo cortado. Profe, vuelvo. cualquier cosa desactive el video, profe, que puede Ah, ser tenés eso también. razón. Sí, sí, sí. Vamos. Total, no lo están viendo, así que se acepte. Bueno, dijimos, tenemos un valor real de lo que mide el objeto que estoy midiendo, o lo que sea que esté midiendo, y una diferencia con respecto a lo que yo obtengo, porque yo tengo limitaciones a la hora de medir. Entonces, esa diferencia se va a llamar incertidumbre. Y vamos a ver en esta clase cómo expresamos la medida incluyendo esa incertidumbre. O sea, si yo te digo, mide 20 centímetros, estoy siendo muy taxativa, te estoy diciendo como que y realmente eso no mide 20 centímetros. Eso podría medir, no sé, vamos a poner un valor mínimo. Podría medir desde 18 centímetros hasta 22, estoy exagerando. Pero digamos, o sea, yo te tengo que decir de alguna forma, mira, en promedio lo representa esa medida con 20 centímetros, pero tiene una incerteza de tanto. ¿Cómo hacemos para expresar esto? Avanzamos un poquitito más y lo vamos a ver. ¿Miren? Solicita, mi compu, cortate bien. Ahí está. Bueno, entonces, el valor representativo va a ser el que yo te digo, los 20 centímetros. Lo llamamos, se suele llamar X0, y solemos poner X0 de nombre. Va a haber una incertidumbre, que es la que les hablé, que es la incertidumbre absoluta o experimental, que es propia del proceso de medición, que la vamos a llamar delta X. Este simbolito, creo que ya lo he nombrado en alguna clase anterior, no recuerdo. Pero si no, este simbolito así, este triangulito invertido, bueno, invertido no, este triangulito se llama delta, es la letra delta, letra mayúscula, griega. Se suele usar cuando es un intervalo, se suele usar esa letra, delta X. Profe, una consulta. Sí. Ese cálculo se hace con el error de la herramienta de medición, ¿no? Y generalmente lo vamos a hacer con el error, no con el error, no vamos a usar, y traten de no usar en física por la duda la palabra error sin incertidumbre, pero sí, se hace usando como, digamos, como fuente de incertidumbre la apreciación o la resolución del instrumento de medición, porque no podemos saber cuánta incertidumbre tenemos en nuestros ojos, cuánta incertidumbre tenemos en nuestro proceso. La única incertidumbre que conocemos es la del instrumento de medición. Por ejemplo, si estoy midiendo con una regla, yo sé que esa regla no puede medir más de 1 milímetro. Entonces mi incertidumbre va a ir por ese lado. ¿Se entiende? O sea, no sé cuál Claro, mío sí, sí. soy, pero sé que la regla no puede medir más de 1 milímetro. Entonces, bueno, vamos a tratar de usar esa incertidumbre, que es una incertidumbre cuantificable. Entonces, esa es la incertidumbre que llamamos absoluta o llamamos delta X. Y después, bueno, no se preocupen ahora, que después vamos a hacer cuentitas y se va a entender un poquito mejor, pero es importante definir también una incertidumbre relativa, que va a ser una división. Va a ser dividir esta incertidumbre experimental, que es propia del instrumento, con el valor
representativo de la magnitud medida. ¿Y por qué es importante? Porque a ustedes les parece que será lo mismo si yo les digo, tenemos una incertidumbre de 1 centímetro o de 1 milímetro, digamos. En la medición, vamos a poner de algo cuyo valor representativo es 10 centímetros. 10 centímetros es algo chiquitito. 1 milímetro puede ser poquito, pero tiene un valor simbólico. Ahora, si yo les digo, medí una cancha de fútbol y tengo una incertidumbre de 1 milímetro, ¿tiene algo? O sea, ¿va a afectarme en algo 1 milímetro en una cancha de fútbol? No. Entonces, la incertidumbre absoluta me da un número, me dice, bueno, la incertidumbre, o como dijeron ustedes, el error, acuérdense, no vamos a usar error, pero tu medición está dentro de, podrías medir 1 milímetro más, 1 milímetro menos. Bueno, si mide una hoja de papel, 1 milímetro más, 1 milímetro menos, es importante porque podría, no sé, no entrar adentro, o una pieza de maquinaria podría no entrar donde yo la quiero ubicar. Pero si yo estoy midiendo una cancha de fútbol, no me importa nada 1 milímetro más, 1 milímetro menos, ¿sí? Entonces, para eso, para ver qué importancia tiene esa incertidumbre en la medida que yo estoy tomando, se define la incertidumbre relativa, que es la división entre esa incertidumbre que ese milímetro, y el valor de lo que estoy midiendo. Entonces, si divido 1 milímetro en 10 milímetros me da un número muy grande, pero si divido 1 milímetro, divido una cancha de fútbol, no sé cuántos metros mide una cancha de fútbol, pero ¿cuánto mide una cancha de fútbol de largo? ¿40? No. Bueno, lo que sea. 400.000 milímetros, 1 milímetro en 400.000 milímetros es nada. ¿Sí? Entonces, esa incertidumbre relativa me define justamente qué tan importante, qué tan pesado es esa incertidumbre, es lo que yo estoy midiendo. ¿Se entendió hasta acá? Ahora vamos a hacer cuentas, pero ¿se entendió conceptualmente? Sí. Muy bien. Sí. Sigo un poquitito. Y bueno, después también se define esto que es simplemente la incertidumbre relativa porcentual, es multiplicar este numerito, que es una fracción, por el 100%. Entonces yo les digo, una vez que obtengo la anterior, la multiplico por el 100% y te digo, bueno, mi incertidumbre cuando me di la hoja era del 0,001%, re chiquito. O no, cuando me di la cancha de fútbol, digamos, era del 0,001%. Pero cuando me di la hoja era del 1%, y ya ahí es más grande, más pesado. ¿Sí? Entonces me da una idea mejor, a veces es más fácil ver las cosas como porcentaje que como fracción. Pero es lo mismo. Esta y esta, la relativa y la porcentual son lo mismo, lo que pasa que en un caso está expresada como fracción de algo y en el otro caso como porcentaje. Avanzo un poquito más. Vamos a hacer ejercicios, no se preocupen. Cuando vamos a medir con una regla, por ejemplo, con un instrumento analógico o mecánico, están poniendo presente. Cuando vamos a medir con una regla, por ejemplo, un calibre, un micrómetro, algo que tiene una escala graduada, vamos a tomar lo que me decía el compañero hoy, eso depende del instrumento. Sí, vamos a tomar la apreciación del instrumento dividido 2. Por ejemplo, si una reglita, la regla que tenemos en la cartuchera, que tiene la menor división, ¿cuál es? 1 milímetro, ¿verdad? En general es 1 milímetro. O sea, es 1 centímetro dividido 10. Entonces la menor división de esa regla es 1 milímetro. Lo que vamos a hacer es dividirla por 2. Entonces, mi error o mi incertidumbre, yo también a veces le digo error, lo cual es un error, mi incertidumbre va a ser medio milímetro. ¿Sí? Entonces yo te doy un valor representativo, pero acordate que tiene un error de medio milímetro para cada lado. En cambio, si yo mido con un instrumento digital, por ejemplo, no sé, un termómetro digital que me da los numeritos, así, un calibre digital, lo que sea, se toma directamente el valor de apreciación, o sea, porque los instrumentos suelen decir lectura mínima 1 milímetro, o resolución 1 milímetro, lo que sea que diga, bueno, ahí voy a tomar 1 milímetro, no como con la regla. Se supone que a la regla la ayudo con el ojo. Pero con el instrumento digital no puedo ayudarme con el ojo, me da un número, me lo escribe en la pantalla. Entonces, por eso en un caso va a ir dividido 2 y en el otro caso se va a tomar entero el valor. ¿Se entiende? Sigo. Si se entiende, sigo. Sí, se entiende. Perfecto. Bueno, entonces dijimos delta X va a ser la apreciación del instrumento. En el caso de un instrumento digital y en el caso de un instrumento analógico va a ser la apreciación pero dividido por 2. Entonces, ¿cómo
vamos a todo esto, todo lo que dijimos? ¿Cómo vamos a expresar entonces ese valor? ¿Cómo vamos a decir, ok, yo medí la hoja y me dio 20 centímetros, y ahora cómo lo escribo? Hablaron tantas cosas que ya me mareé. Bueno, ¿cómo voy a expresarlo? Lo voy a expresar en un intervalo, y ese intervalo lo vamos a escribir de la siguiente forma. ¿Cómo? Voy a tener un valor representativo que va a ser el x0, un valor máximo que va a ser el x0 más la incertidumbre, y un valor mínimo que va a ser el x0 menos la incertidumbre. Entonces, hay dos formas de expresarlo. Una es expresarlo como intervalo, o sea, la hojita mide, la medida de la hoja está comprendida en un valor que va entre 19,5 centímetros hasta 20,5, por decir algo, no estoy inventando una medida. Eso sería, pongo acá, 19,5, 20,5. Entonces, en el medio tengo el 20, que es el que yo creo que mide, pero, digamos, les doy un margen de error. Y la otra es decir, mi hojita mide 20 centímetros más o menos 0,5 centímetros. ¿Sí? Estoy midiendo una regla que tiene división en centímetros, así lo hacemos más fácil de pensar. Entonces, dos formas de escribirlo. Pongo corchete, el mínimo, coma, el máximo, y cierro corchete, o la más usada, la más común, es esta. Poner el valor representativo, 20 centímetros más o menos 0,5 centímetros. ¿Sí? Entonces, cualquiera de las dos formas es válida, cualquiera de las dos formas está bien. ¿Por qué? Es más raro ver el intervalo de incertidumbre escrito de esta forma, pero ¿por qué lo pongo? Porque ustedes seguramente en matemática van a estar viendo intervalos en algún momento. Entonces, está bueno que sepan que esto también se puede expresar como un intervalo. Bueno, y después yo les había hablado de la incertidumbre relativa porcentual, que acuérdense que era la incertidumbre relativa multiplicada por el 100%. De acuerdo a cuánto me dé ese resultado, cuando hago la cuenta puedo decir si la medición es muy buena, normal o grosera. Por ejemplo, si mido un campo de fútbol, seguramente con un instrumento que tenga una incertidumbre de 1 milímetro, va a ser una medición muy buena. Pero si mido 10 milímetros con un instrumento que mide 1 milímetro, probablemente sea una medición grosera. Entonces, eso está tabulado. Tenemos esta tablita para fijarnos en cuánto me dio ese error porcentual, esa incertidumbre porcentual, y ver qué tipo de medición tiene. Y ahora vamos a trabajar con las actividades de la guía, ¿sí? Entonces, para esas actividades tenemos esas mediciones, estoy midiendo con una regla, el bloquecito, las reglas están en centímetros, ¿sí? Las medidas que están graduados, 0, 1, 2, 3, son centímetros. O sea que esta tiene una división menor, esta es más precisa que esta, digamos, porque esta divide cada medio centímetro, y esta divide 1 centímetro en 10. ¿Sí? Pero bueno, con esta regla y con esta regla voy a medir este bloquecito. Esta es una medición analógica. Y esta es digital, estoy midiendo una temperatura. Entonces, para los tres casos quiero el intervalo de incertidumbre, el valor representativo, la calidad de la medición. Entonces voy a salir de acá y voy a ir a la pizarra, y vamos a trabajar en la pizarra con esta actividad. Me parece más útil. Ya me traje otra pizarra porque la del otro día me volvía loca, así que traje esta. Esperemos que se porte mejor. Entonces vamos con la primera medición. A ver si puedo agrandar un poquito. Bueno, estoy midiendo este bloquecito. Para empezar, para poder medir el bloquecito, tengo que hacer coincidir el 0 de la regla con el inicio del objeto que voy a medir. ¿Está bien? Entonces, ¿cuánto mide? Díganlo como ustedes quieran, después lo vamos a ir desculando a ver si está bien o mal, pero ¿cuánto les parece que mide? Estos son centímetros, ¿eh? ¿Cuánto escribirían ustedes que mide ese bloquecito? 2,2 centímetros. ¿Cómo? 2,2 centímetros. Por acá me dice uno de los chicos, 2,2, me gusta. El X, estoy diciendo el X0, ¿eh? El valor representativo. ¿Alguien me dice 2,2 centímetros? Perfecto. ¿Alguna otra medida? ¿Alguna otra forma de escribir eso mismo? 22 Escribieron milímetros. 22 milímetros, profe. 22 milímetros. Muy bien.
A ver, nos podemos poner más exquisito todavía y buscarlo en metros, pero todos ven 22 más o menos. O sea, nadie vio 23, todos vemos más o menos 22. ¿Por qué? Porque nos ayuda, el instrumento analógico, nos ayuda a ubicar bien en dónde estoy, más que el digital. El digital yo no lo sé. Yo sé lo que me dice la pantalla, pero acá puedo ver que está casi 22 ahí. ¿Cuál voy a elegir yo? Yo voy a elegir la de acá abajo. ¿Por qué voy a elegir esta de acá? Porque mi apreciación, la apreciación del instrumento, vamos a escribir la apreciación del instrumento, la apreciación de la regla, es la menor división. ¿Cuál es esa menor división? Un centímetro está dividido en ¿cuánto? En 10 pedacitos, ¿verdad? O sea, Sí. entre acá y acá tengo 10 divisiones. ¿Y cada división qué representa? Un Milímetro. milímetro. ¿Sí? Entonces, como mi apreciación está en milímetros, me conviene dar la medida en milímetros para trabajar todas unidades homogéneas. Y es un instrumento analógico. Entonces, mi delta X en un instrumento analógico es la apreciación dividido 2, ¿lo recuerdan? Sí, sí. O sea, porque dijimos justamente, la ventaja de ser analógico es que podemos como ayudarnos con la vista a ver esa medida. Entonces va a ser 0,5 milímetros. Entonces, ¿qué voy a elegir? Voy a elegir este delta y voy a elegir este valor representativo. ¿Hasta acá vamos bien? ¿Todos vamos entendiendo? Sí, sí. No, profe, ¿puede repetir? No hay ningún problema. A ver, hasta acá, ¿vos ves también como igual que tus compañeros que esto mide 2,2 centímetros? ¿Sí? O sea, si mido con esta reglita que está dividida en centímetros, este bloquecito mide 2,2 centímetros. Pero 2,2 centímetros también lo podemos escribir como 22 milímetros. ¿Sí? La apreciación del instrumento acá, las divisiones del instrumento están en milímetros. Una regla, la regla que tenemos en la cartuchera. ¿Sí? Está dividida cada 1 centímetro, pero cada uno de esos centímetros está dividido en 10. O sea, cada uno de estos pedacitos chiquititos es 1 milímetro. Entonces, la apreciación de esa regla es 1 milímetro. Y dijimos, el delta X, la incertidumbre experimental, la vamos a elegir de la siguiente forma. Si es un instrumento analógico como una regla que tiene una escala graduada, voy a agarrar la apreciación, o sea, la menor división del instrumento y la voy a dividir por 2. Entonces, como la menor división de esta regla que tenemos acá es de 1 milímetro, la divido por 2, me da 0,5 milímetros. ¿Sí? Entonces, como todo esto lo trabajo en milímetros, bueno, elijo esta medida representativa, este valor representativo, que es de 22 milímetros. En vez de poner 2,2 centímetros, voy a poner 22 milímetros, para trabajar todo con unidades similares. ¿Se entendió ahora? O decime qué parte por ahí no Sí, entendí. profe. Buenísimo. Ustedes siempre que no entiendan algo me paran. A veces uno por ahí encuentra otra forma de expresarlo mejor que sea más clara, no lleva nada y para eso estamos. Bueno, tenemos esto, entonces vamos a ir anotando lo que tenemos. Tenemos el valor que llamamos valor representativo. El valor representativo es el X0 y elegimos 22 milímetros. Y tenemos la incertidumbre absoluta o experimental, que es el delta X, lo llamamos delta X, y es 0,5 milímetros. También me pide el ejercicio calcular la incertidumbre relativa. Y creo que la porcentual también. A ver, esperen que achico un poquitito. Si no la pide, la tenemos que calcular igual porque necesitamos la calidad de la medición. Incertidumbre relativa pide, pero como nos pide la calidad de la medición, vamos a necesitar la porcentual también. Entonces la calculamos. Incertidumbre relativa. La incertidumbre relativa va a ser, dijimos, lo llamábamos epsilon, esta letra E es epsilon, una letra griega, epsilon X, y va a ser la incertidumbre
absoluta dividido el valor representativo. Entonces, para este ejercicio va a ser 0,5 milímetros dividido 22 milímetros. Fíjense una cosa, ¿no? La incertidumbre, que es una fracción, me queda sin unidades. Además sí tenía unidades, milímetros y milímetros. Acá se simplifican, o sea que esta me va a quedar adimensional. Se dice adimensional cuando no tiene unidades. 0,5 dividido 22, la calculadora es nuestra amiga en física. 0,5 dividido 22, perfecto. 0,0, y acá vamos a tener que elegir para dónde nos queremos ir. Podemos poner 0,02 o podemos poner 0,023. ¿Se dan cuenta, no? Si vamos a truncar este número, lo tendríamos que truncar, o sea, vamos a redondearlo, ¿no? Lo quiero redondear con 3 cifras, digamos. ¿Qué me quedaría? ¿0,022 o 0,023? Miren la calculadora, ¿eh? Estoy marcándoles aquí en la calculadora. 0,23. 23. Claro, Pasa pasa del- Muy bien, porque después del 2 sigue un número que es mayor o igual a 5. En este caso 7. Entonces 0,023. Vamos a redondear la incertidumbre relativa en 0,023. Ahora podemos dejar así, como está como fracción, tampoco está mal, pero... y por último, que no me lo pide, voy a calcularla igual, porque la necesito para el siguiente ítem, la incertidumbre relativa porcentual. Esa incertidumbre, el epsilon x porcentual, es el epsilon x multiplicado por el 100%. O sea que va a ser 0,023 por el 100%. Y esto me da 2,3, ¿no? Sí. 2,3. Ok, entonces, nos pedía la calidad de la medición. Para la calidad de la medición tenemos nuestra hermosa tablita, acuérdense que nos dio 2,3. Vamos a nuestra tablita, que por acá debe andar, acá. Entonces estoy en muy buena, buena, normal o grosera. El epsilon porcentual me dio 2,3. ¿En qué rango estoy de todos estos? En grosera, profe. Grosera. Estoy en grosera. ¿Por qué? Porque el epsilon porcentual me dio mayor o igual al 2%, entonces tengo una medición grosera. Y sí, claramente, si quiero hacer una pieza, por ejemplo, que mida 22 milímetros para una maquinaria, claramente si la mido con una regla podemos llegar a tener problemas. Así que es una medición grosera, es una medición que nos sirve para darnos una idea, pero no es una medición fina, no es una medición que me va a servir, por ejemplo, para fabricar una pieza. Voy a achicar un poquito, así lo tienen a la vista todo. Ahí. Y ahora hacemos el siguiente. Hasta acá, ¿alguna consulta, algo que no se haya entendido? Igual vamos a hacer otro. ¿Sí? La incertidumbre absoluta, profe, ¿cómo lo calculo? No entendí esa parte. La incertidumbre absoluta es la resolución de la regla, la menor división de la regla. ¿Cuál es? De la reglita, de la primera regla que estuvimos viendo. 1 milímetro, ¿verdad? Sí. Bueno, O cuando sea, es un instrumento profe, analógico como una regla, la incertidumbre absoluta es esa resolución dividido 2. 1 milímetro dividido 2. Lo pongo si quieres. Ahora tengo la gomita. Acá es 1 milímetro, que es lo que calculé antes, lo que dije antes, sobre 2. Es este valor de acá, que lo puse ahí. ¿Ahora sí? Sí, sí, perfecto. Buenísimo.
Bueno, vamos con el siguiente entonces. Y acá quiero que lo vean tranquilos y me digan ustedes. ¿Cuánto dirían que mide el bloquecito con esa? Miren que esa regla no es la misma regla, es una regla más barata, la conseguí en oferta. En vez de venirme dividida en milímetros, me vino cada centímetro dividido 2. Vino fea esa regla. 25 milímetros. Acá me dicen 25 milímetros, a ver. X0 para el 2, ¿no? No está mal. También acá sí podría poner 2,5 centímetros. ¿Por qué? Porque mi regla tiene centímetros, 0,5 centímetros es la menor división. Cualquiera de las dos opciones estaría bien. 2,5 centímetros también sería válido. Si quieren, vamos con el de 25 milímetros. No está mal. Lo que pasa es que como mi regla no está midiendo en milímetros. Profe, Sí, la apreciación sería 0,5, perdón, 5 milímetros. la apreciación, el delta X, si lo escribo, si uso este de arriba, tendría que poner 5 milímetros. Y si uso el de abajo, tendría que poner 0,5, como bien dijiste vos, centímetros. Ujú. Ahí está. Cualquiera de las Ok. dos cosas sería válida, ¿eh? Ninguna de las dos está mal. Yo creo que elegiría el de abajo. ¿Saben por qué? Porque no tengo milímetro como menor división. El otro tenía un milímetro completo como menor división. Acá lo que tengo completo como menor división es 1 centímetro. Entonces yo en este caso, pero eso tampoco está mal, si eligen el de arriba, elegiría este. Porque es como muy pretencioso usar el de arriba, usar en milímetros cuando mi regla es tan tosca. Pero no está mal tampoco si usan el de arriba. Vamos a usar el de abajo, pero de vuelta. Si usan el de arriba no está mal. Entonces, tenemos el X0, el delta X. Ahora vamos a calcular el epsilon X. Lo voy a calcular de las dos formas, para que vean que da lo mismo. El epsilon X, si uso el de abajo, sería X0 siempre dividido, perdón, delta X dividido X0. Delta X dividido X0. Si uso el de abajo me da 2,5 dividido, perdón, ¿cómo estoy de tonta hoy? 0,5 dividido 2,5 centímetros. Fíjense que esto me va a dar lo mismo que si uso el de arriba. ¿Eh? Yo estoy usando los dos para que ustedes vean que da lo mismo. La otra forma sería 5 milímetros dividido 25 milímetros. Entonces, vamos con las dos cuentas. Vamos a ver si da lo mismo o no da lo mismo. Si elijo representarlo de una forma o de otra. Una me da 0,5 dividido 2,5. 0,2. Y la otra me da 5 dividido 25. 0,2. Ven que da lo mismo, no importa qué elija yo. Me va a dar lo mismo. 0,2 y 0,2. O sea, en ambos casos da lo mismo. Acá estoy usando elegí este sistema porque se me ocurrió representarlo en centímetros y acá se me ocurrió representarlo en milímetros. Pero me da lo mismo. ¿Está bien? Sí. Bueno, y el profe. porcentual va a ser igual a el epsilon X por 100%, en ambos casos el mismo epsilon X, así que sea que mi epsilon X porcentual va a ser igual a 0,2 por 100%, 20%. Es una burrada, es enorme, súper grosera, no grosera. ¿Sí? En ambos casos tengo una medición grosera. Me faltó escribir el intervalo de incertidumbre. ¿Cuál eligen? ¿La primera forma o la segunda? ¿La segunda o la primera para escribirlo? La que ustedes quieran. Segunda. La segunda, me parece el mejor. La segunda. Entonces, voy a tener que mi medición X va a ser, habíamos dicho, X0 más menos delta X. En ninguno de los dos casos lo dice, así que lo voy a hacer en las dos ahora. X0, X va a ser igual, mi medida va a estar en el intervalo X0, que es 2,5 centímetros,
más menos 0,5 centímetros. Si hubiesen elegido la segunda, hubieran puesto 25 más menos 5. Otra forma de escribirlo es, ¿se acuerdan? Con el X máximo y el X mínimo. Entonces, ¿cuál sería el más chiquitito valor que puede tomar esa medida? 2 centímetros. 2 centímetros, 2,5 menos 0,5. O sea, 2 centímetros. ¿Y el más grande? 3 centímetros. ¿Todos lo ven? O sea, esa medida, con esa regla, medida así, puede medir entre 2 y 3 centímetros. O sea, X va a pertenecer a ese intervalo. Esa E significa que pertenece al intervalo S. Pero la más común, la forma más común, es esta, ¿sí? Esta es la forma que seguramente se lo van a dar en física, si le dan un problemita o lo que sea, va a ser esta. El de acá no lo habíamos hecho, hagámoslo, ya que estamos. Este me dio 22 milímetros más menos 0,5 milímetros. X va a ser 22 milímetros más menos 0,5 milímetros, o X pertenece al intervalo 19,5, ¿verdad? 19,5 milímetros, punto y coma, 22,5 milímetros. Fíjense que en sí, entre uno y otro tengo 1 milímetro de diferencia. O sea, estoy tomando la apreciación del instrumento. Lo que pasa es que la divido por 2, porque podría estar en cualquiera de los dos lugares. Profe, Sí, ¿no sería 21,5? 21,5. Gracias. Sí, 21,5. Me quedó en la cabeza el que habíamos hablado hoy, el de 20. 21,5 a 22,5 horas. El último que tenemos acá es este. ¿Este qué tipo de instrumento es? ¿Analógico como la regla o digital como les había dicho hoy? Digital. Es digital, no tengo una escala graduada que pueda ver, que pueda observar. No sé cómo hace la cuenta el instrumento ese. O sea, no sé cuál es el mecanismo. Me da un resultado nada más. ¿Sí? Entonces, lo único bueno es que el X0 no lo tengo ni que mirar. ¿Cuánto vale el X0? Profe, ¿Sí? ese tipo de herramientas no te vienen con el error de medición ese que usted está hablando, ya Sí, predeterminado de a fábrica. veces lo ponen, pero si no lo ponen, y ahora lo vamos a deducirlo. El X0 de este es 32,3 grados centígrados, un termómetro, ¿no? Generalmente ponen la apreciación. Pero si no la ponen, si yo veo que está escrito así, 32,3 y no 32,30, por ejemplo, ¿sí? ¿Cuál es la división menor de ese instrumento? 1/10 de grado centígrado. A ver, ahí alguien levantó la mano para preguntar, creo. Brian, ¿me parece? Esperen un segundo que vamos a ponerle. A ver si me escribió en el chat. Pregunta, mi regla aprecia 1 centímetro, por eso usamos 0,5 centímetros, exacto. En el ejercicio 2, en este ejercicio, la regla tiene una apreciación de medio centímetro en realidad. O sea, pero no llega a apreciar 1 milímetro. Aprecia medio centímetro. Entonces, podríamos haber usado, no estaba mal tampoco haber puesto 25 milímetros más menos 5 milímetros. Pero en realidad estaríamos como forzándolo, porque la regla no llega a apreciar 1 milímetro. En cambio, la de acá sí apreciaba en milímetros. O sea, la menor división era 1 milímetro, entonces acá sí usábamos milímetros. ¿Sí? Va a depender del instrumento, tanto con la forma en que yo expreso mi valor representativo como mi incertidumbre absoluta va a depender del instrumento que estoy usando, generalmente. ¿Se entendió con eso, Brian? Te estoy leyendo el chat. Así. Bueno, cualquier cosa me preguntás. Vuelvo a este que estamos, ¿sí? Este dice 32,3 grados centígrados. No me dice la apreciación, pero si me pone 32,3, claramente este instrumento es capaz de medir 32,3, 32,4, 32,5, pero no es capaz de medir 32,35, porque si no me hubiera puesto un cerito acá al costado. Entonces, el delta
X de este instrumento, delta T, porque en realidad es una temperatura, pero bueno. Profe, me tengo que ir. No, no hay problema, Nicolás, terminamos este ejercicio. Si querés quedarte un minutito más, lo terminas de ver, si no lo ves en la grabación. Vuelvo a este. Voy a ponerle T, porque es una temperatura y el X me suena mucho a longitudes. Soy medio toco, ¿vio? La profe es así. Entonces, mi T0 es de 32,3 centímetros. Y mi delta T es un centímetro, un grado centímetro, un grado centígrado dividido 10, ¿lo ven? Porque puedo ir de 32,1, 32,2, 32,3, 32,4, así hasta 32, hasta 33. Así es como va a ir graduando este instrumento. Si no lo dice, igualmente a veces lo dice. Pero va a ser 0,1 grados centígrados. Profe. Sí. Eh, ¿Qué pasó? T es temperatura. Claro, porque le puse Ah. porque X me sonaba raro para un termómetro. Claro, por eso me surgió la duda cuando cambió el símbolo, por eso. No, solamente le puse T por TOC, que soy, porque el otro medía longitud. Está bien. No pasa nada. Es más, Gracias. si voy a hacer más TOC todavía, le voy a poner una T minúscula, porque la temperatura en grados centígrados se la suele escribir con una T minúscula, la temperatura en grados Kelvin con T mayúscula. Ya que me pongo TOC, vamos a ponernos TOC con todo. Bueno, ¿se entendió el 0,1 de dónde viene? Es lo menor que puede medir. ¿Lo ven? 0,1 grados. Entonces, vamos con el epsilon. Epsilon X, dale con el X. Epsilon T, lo llamé T, vamos a ser coherentes. Epsilon T va a ser igual a 0,1 grados centígrados dividido 32,3 grados centígrados. ¿Cuánto me da? Otra cosa importante. ¿Qué puse acá? 0,1, No puse 0,1 dividido 2, porque es un instrumento digital. ¿Todos lo vieron a eso? Es directamente la apreciación del instrumento. 0,1, ya sé que son cuentas pavas, pero a veces prefiero hacerlas en la calculadora. 32,3. 0,003. 0,003. Eso me da el epsilon T. Profe, Sí. quería hacerle una pregunta. Dime. ¿Cómo expresamos los resultados finales de los dos ejercicios anteriores? Sí. Tipo, ¿queda ahí en 0,2? Este de acá es el intervalo de incertidumbre. 22 Listo. milímetros más o menos 0,5 milímetros, perdón. Y después, Ujú. pero a vos te preguntaba también cuánto valía el intervalo de incertidumbre, es este. Después te decía, valor representativo es 22 milímetros. Claro. Incertidumbre absoluta, bueno, todas esas te las escribí ahí. Pero esto de acá Listo. esto de acá es el intervalo de incertidumbre. ¿Sí? Listo. La primera Sí. pregunta era esa. También Claro, también lo puedo expresar como acá abajo, pero es más común verlo como acá arriba, ¿sí? Ok, gracias. El resultado de la medición es esto. Esto es el resultado de la medición, no el número, no el 22. Todo esto. Buenísimo. Bueno, y acá me quedaría que el porcentual es 0,3, ¿no? Por ciento. O sea, esto multiplicado por el 100%. Entonces, ¿qué tipo de medición es? Vuelvo al power y estoy en 0,3. ¿En qué rango estoy de todos estos? Muy bueno, profe. ¿Seguro? Es 0,3, A ver, Muy esperen. grosero, profe. Todo de grosero. Miren, es este multiplicado por 100. Es bueno. Bueno. Es bueno. buena, claro, es Bueno. una medición buena. Vuelvo al power de vuelta, es buena. Estoy acá, entre 0,1 y 1. Es buena. Lo que significa que si quiero hacer una pieza sería como... Si quiero medir estamos con una temperatura, pero sí, que estamos claro, bien. perdón, sí. Estamos bien, estamos bastante bien con ese error. No, Ok. no es una cosa grosera, sí, es buena.
sea, si tengo que hacer un experimento científico y necesito que la sala tenga una temperatura de 32,3 y la mido con ese termómetro y me marca 32,3, puedo decir que estamos bien. A menos que necesitemos que el experimento nos diga, necesitamos una incertidumbre muy baja, en general es una buena medición, o sea, es una calidad buena. Claro. Buenísimo. Igual nos pueden pedir alguna calidad específica. Si nos piden, bueno, tenemos que ver qué instrumento usar para poder lograr esa calidad. Entonces, acá ¿qué tendría que poner? Me faltaría expresar el resultado de la medición. El intervalo de incertidumbre sería que T va a ser igual a T0 más menos delta T. O sea que T va a ser igual a 32,3 grados centígrados más menos 0,1. Acá no lo divido por 2, acuérdense, porque era digital. Grados centígrados. Y este es el resultado de la medición o el intervalo de incertidumbre. ¿Se entendió todo, chicos? Tenemos para trabajar con calibre, pero prefiero trabajarlo la clase que viene. Si ustedes están de acuerdo y esto se entendió, dejamos para la Sí. clase que viene para Sí, terminar. profe. Bueno. Profe, Sí, Sí, profe, me parece exactamente perfecto. Listo. yo quería preguntar, profe, perdón, ¿qué se haría la semana que viene que va a ser como presencial, básicamente? Sí, podemos terminar con lo que me falta de incertidumbre, que es ver un calibre. De paso puedo conseguirles puedo conseguir instrumentos de medición en física para que trabajemos con un instrumento real. Sí, unas cositas nada más. Acá me preguntaban compañeros si se podía simplificar. Sí, de hecho no lo simplifiqué, pero lo simplifiqué mentalmente porque no lo puse al final. Así que seguramente terminemos, hagamos todo un repaso de lo que vimos hasta ahora. ¿Sí? De notación científica, hagamos alguna actividad, trabajemos con mediciones, midamos con calibre y con micrómetro. Voy a ver si puedo conseguirles en el laboratorio de física calibres y micrómetros para quienes nunca hayan usado, o para refrescar la memoria de los que ya lo usaron. Acuérdense Claro. que ustedes pidieron que conocer la facu un ratito antes, así que llegamos, y si podemos hacemos un paseíto para que conozcan un poco la facultad. Sí, ya lo hablé con Buenísimo. Soraya, estuvo de acuerdo ella. ¿Está bien? Excelente. Gracias, profe. No, de nada. Profe, una consulta. Esperen que dejo de grabar. No sé si hay alguna otra pregunta. No, profe. Bien ahí, perfecto. Bueno, chicos, si no hay nada, no se olviden de poner presente los que no pusieron. Nos vemos, profe. Nos Un vemos. chico Una tiene una consulta. consulta. ¿Sí? Pregunten. Profe. Sí, acá. El 30, ¿a qué hora es que tenemos que ir a la facu? A la 1 creo, ¿no? De Igual- 2 a 5. ¿De 2 a 5? El cronograma dice de 2 a 5. Perfecto, entonces. De 2 a 5, entonces. Dale, genial, Igual profe. cualquier cosa, Gracias. siempre, ustedes todos están en el grupo, ¿no? De WhatsApp. Están todos agregados en el grupo de WhatsApp por Soraya, ¿no? Bueno, ahí les vamos a ir informando cualquier novedad, cualquier cambio, cualquier cosa. No se preocupen por eso. No se olviden de poner sus nombres, porque no sé si todos pusieron, así que dejo de grabar, cierro esto, dejo de compartir. Después les subo la grabación de esto también. Voy a poner video. Después les subo la grabación, ¿sí? Dejo de grabar, no dejé de grabar.